Buenas tardes, mi nombre es Hugo Encorrada y voy a tener el placer de compartir con ustedes un tema apasionante que está en la palabra de Dios y que tiene que ver con nuestros ministerios, con nuestro servicio dentro de la congregación. Y para poder empezar a abordar este tema de la administración, pues tenemos que contestar algunas preguntas claves. En primer lugar, ¿qué es la administración? ¿Qué es ministrar? Y claro, por supuesto que la palabra ministrar ha sido mal usada, mal gastada dentro del medio cristiano. Casi cualquier persona hoy en día puede decir que está ministrando. Pero esta palabra ministrar la hemos oído, la hemos leído, probablemente hasta la hemos mencionado y quizá hasta nos identifiquemos con ella. Pero realmente tenemos una idea clara y correcta de su significado. En la Biblia encontramos por lo menos 5 palabras, 2 en hebreo y 3 en griego, que se traducen al español como ministrar. Y todas apuntan en la misma dirección: servir. En el Antiguo Testamento tenemos la palabra sharat y la palabra abad. La primera de ellas significa atender como servicio, contribuir a. Se encuentra cerca de 100 veces en el Antiguo Testamento hebreo, y la primera vez que se usa es en la historia de José, cuando lo venden a Potifar como esclavo. En Génesis 39:4 podemos leer este versículo. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Sharat a menudo indica el servicio que se brindaba en relación con la adoración en el templo, en el tabernáculo que ofrecía Israel. En 60 de las 97 veces que aparece esta palabra en el Antiguo Testamento, este es el significado que tiene. Dios apartó a la tribu de Leví para que llevara el arca del pacto, para que le sirviera y para bendecir en su nombre. Esto lo podemos encontrar en Deuteronomio 10, versículo 8, y en el primer libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 2. En términos generales, este es el sentido de la palabra sharat, atender o contribuir. La siguiente palabra hebrea es abad, que significa trabajar, y trabajar en el sentido más amplio de la palabra. Este verbo aparece cerca de 290 veces por todo el Antiguo Testamento. Este verbo se usa a menudo con referencia a Dios. Si leemos Éxodo 3, versículo 12, podemos encontrar esta palabra: serviréis a Dios sobre este monte. Y se usa frecuentemente con otros verbos que también son de llamada de atención, porque el servicio normalmente va acompañado de reverencia, de temor a Dios. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 13, dice: a Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. En Deuteronomio capítulo 11, versículo 13, también vemos relacionada la palabra servir con obedecer y amar. Esto es muy interesante porque si queremos ministrar, si queremos servir, tiene que ir acompañado de obediencia y de amor a Dios. No puede ser de otra manera. Leamos Deuteronomio capítulo 11, versículo 13. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos, que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. El verbo y el sustantivo para esta palabra pueden usarse juntos, como en Números capítulo 8, versículo 11, donde cuando se menciona servirán, se está utilizando la palabra abad, y servirán en el ministerio. Ministerio es la palabra abodá. Servirán en el ministerio de Jehová. Y está hablando de trabajo en términos generales. Puede ser cualquier tipo de actividad, pero está relacionada con el servicio a Dios. En el Nuevo Testamento encontramos otras palabras. Algunas son un poquito difíciles de pronunciar, pero la primera de ellas es jerourgeo. Jerourgeo. Esta palabra que encontramos en el Nuevo Testamento
Solo se utiliza una sola vez y la encontramos en Romanos capítulo 15, versículo 16, donde Pablo está usando esta palabra en un sentido metafórico de su ministerio del Evangelio. La palabra gerourgeo significa obrero del templo, oficiar como sacerdote. Por eso en este versículo de Romanos, capítulo 15, 16, lo podríamos leer de la siguiente manera. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Es interesante que esta palabra solo aparece en esta única ocasión y se está usando de una manera simbólica, figurativa, metafórica. La siguiente palabra tiene que ver mucho con la palabra que conocemos en el español como liturgia. La palabra es leiturgeo. Esta palabra, que también se traduce al español ministrar, significa hacer las funciones de un servidor público, pero no como los que conocemos hoy en día, porque en Atenas ejercer un oficio público significaba hacerlo a expensas propias, no a expensas de otras personas o de los bienes de otras personas. Trabajar para el pueblo, y por analogía también se utilizaba para celebrar funciones religiosas o caritativas. Cuando hablamos en cuanto a las acciones de un servidor público o de un funcionario del templo o del evangelio, también podríamos referirnos a alguien que adora a Dios o que es un benefactor de alguien. En el Nuevo Testamento solo se utiliza en 3 ocasiones y normalmente está relacionado con un servicio a los demás. Nunca es un servicio para uno mismo. En el Nuevo Testamento lo encontramos la primera ocasión cuando se habla acerca de la iglesia en Antioquía, donde había profetas y maestros. En Hechos, capítulo 13, versículos 1 y 2, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Y como leemos en el versículo 2, dice: ministrando estos, ¿a quién? Al Señor. Entonces aquí lo podemos encontrar como alguien que está ofreciendo un servicio público, pero lo hacían enfocados en el Señor. En Romanos capítulo 15, 27, es otro lugar en donde podemos encontrar esta palabra, pero en el contexto de una ofrenda material, como lo leíamos en un principio. Esta palabra también tiene que ver con celebrar funciones caritativas. Y entonces estaban preparando para llevar una ofrenda a la iglesia de Jerusalén, y esta ofrenda, que estaba destinada para los pobres de la iglesia, iba a tener que ser ministrada. Tenía que ser repartida en favor de alguien. Por eso es que se utiliza esta palabra. Y la tercera ocasión es en Hebreos capítulo 10, versículo 11, donde se habla sobre el trabajo que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Por supuesto que la tercera palabra que encontramos en el Nuevo Testamento para ministrar es la que va a llamar más nuestra atención y que tiene que ver más con el tema de la ministración, y más en nuestro contexto actual. Porque la palabra ministrar que nos falta ver en el Nuevo Testamento es diaconeo. Y por supuesto, esta palabra debe de serte muy familiar, porque hoy en nuestro día conocemos el término diácono. Bueno, la palabra diaconeo, que es la que se utiliza, este verbo para ministrar, es lo que significa ser un servidor, servir a. Y puede ser servir como un anfitrión, como cuando alguien llega a tu casa y lo atiendes. Esa es la idea del servicio. No, cuando alguien llega a tu casa, no le dices: bueno, estás aquí en tu casa, pero si quieres algo, pues hazlo tú. O quieres agua, bueno, ve y sírvete. No, es la atención, el servicio que uno tiene, o como un anfitrión. Y técnicamente
básicamente es actuar como diácono. Significa ser un siervo, un asistente, y se usa cerca de 40 veces en el Nuevo Testamento. Vamos a leer algunos versículos donde se utiliza esta palabra y lo que pasa es que se traducen principalmente como servir. Entonces vamos a ver primero Juan, capítulo 12, versículo 26, donde nos dice así el Señor, Jesús: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Muy bien. Qué interesante ver que la palabra servicio está nuevamente relacionada con otros verbos, como lo vimos en el Antiguo Testamento. Aquí tiene que ver con seguir. ¿Seguir a quién? Seguir a Jesús. Seguir los pasos de Jesús. Seguir su ejemplo. Si tú y yo queremos ministrar, entonces debemos hacerlo siguiendo a Jesús. Pero ¿qué ejemplo nos dio Jesús sobre el servicio, sobre la ministración? Bueno, leamos Mateo, capítulo 20, versículo 28, que justamente utiliza esta misma palabra, diaconeo. Dice así, Mateo 20, 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La administración tiene que ser buscando el bien de los demás, no esperando el ser servido. En muchos casos tendrá que ser, como lo expresa este versículo, de una manera sacrificial. Estar dispuestos a dar nuestra vida por los demás. Por supuesto, el reconocimiento de este servicio lo dará el Señor. Sería un error tratar de esperar nosotros algún tipo de reconocimiento por el servicio que hacemos a Dios. En Lucas, capítulo 22, versículos del 26 al 27, también podemos encontrar otra enseñanza de Jesús con sus discípulos. Y pensando nuevamente en que si queremos ser ministros, servidores y ministrar a la gente, tenemos que seguir a Jesús. ¿Qué ejemplo nos da Jesucristo en estas palabras? Y nos ubica, ¿no? Normalmente tenemos a veces ideas equivocadas, a lo mejor simplemente una manera de pensar en la que yo espero que cuando yo llegue ya esté la mesa puesta, que ya esté listo mi guitarra, afinado mis cables, el micrófono, ya esté todo listo, yo a lo mejor no tener nada que hacer. Pero dice en el versículo 26 de Lucas 22, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Esa parte nos gusta, ¿no? Ser los que dirigimos. Pero si lo vamos a hacer, tenemos que hacerlo como el que sirve. ¿Por qué? Jesús nos da la respuesta en el versículo 27. Porque ¿cuál es el mayor o cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Jesús mismo nos contesta con una pregunta. ¿No es el que se sienta a la mesa? Pero Jesús dice, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Así que si retomamos y recapitulamos estas 5 palabras que encontramos en la Biblia, que normalmente se traducen al español como ministrar, tenemos que llegar a la siguiente conclusión. Ministrar es servir. Y para servir tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Y si queremos ser líderes, tenemos que hacerlo sirviendo, ministrando, viendo por las necesidades de los demás antes que ver por nuestras necesidades. Ahora, ¿la iglesia necesita ser ministrada? ¿Por qué la iglesia debe ser ministrada? ¿Cómo es que nosotros podríamos considerarnos ministros? ¿Solamente porque alguien nos dé un nombramiento? ¿Simplemente porque me acomido a hacer algo
en la iglesia, ¿ya soy un ministro? Lamentablemente, por razones de tiempo, no podremos abordar muchas de las razones por las que la iglesia debe ser ministrada. Pero si vemos 1 de Pedro capítulo 4, versículos del 10 al 11, podremos encontrar que la iglesia, como el cuerpo de Cristo, y nosotros como miembros de ese cuerpo, hemos sido provistos por dones espirituales. Al menos uno, pero dones espirituales que debemos usar para ministrarnos unos a otros. Y en 1 de Pedro, capítulo 4, versículos del 10 al 11, podemos leer de la siguiente manera: cada uno, según el don que ha recibido, diaconeo a los otros, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que el ministrar no es simplemente una responsabilidad de algunos, un privilegio de pocos que han sido instruidos y preparados para hacerlo. Aquí el versículo 10 de 1 de Pedro comienza diciendo: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo. Póngalo en servicio a los demás. ¿Cómo te puedo yo servir? Con el don espiritual que he recibido de parte del Señor. Porque aparte, debemos de ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Una gracia que hemos recibido y que de la misma manera tenemos que administrar a quien lo necesite. ¿Cuántas veces en el ministerio no es uno el que está buscando ser servido, el que tiene que estar a gusto, porque si no, no puede servir a los demás? Ahora, cuando hablamos del servicio en la iglesia, pocas veces pensamos en el don espiritual que hemos recibido. Porque claro, probablemente y principalmente en el ministerio musical, lo primero que viene a nuestra mente es la preparación musical. Y bueno, vamos a hablar un poquito más acerca de ello, pero tenemos que entender nuevamente que como miembros del cuerpo de Cristo, Dios nos ha provisto de herramientas espirituales para poder ministrarnos unos a otros. Ahora bien, si podemos enfocarnos por un momento en el ministerio musical, la primera pregunta que tendríamos que hacernos es: ¿cuáles son los mejores dones espirituales para el ministerio musical? Y esta es una pregunta que probablemente te cueste trabajo contestar. Nos cueste trabajo contestar. Porque como lo comenté hace un momento, siempre pensamos en la preparación musical, pero ¿dones espirituales? Y tengo que hacer una pequeña aclaración. No debes confundir los dones espirituales con tus habilidades naturales. Que por cierto, hablando de dones espirituales, no hay ninguno que haga referencia a la música. Porque la música es una habilidad, es un talento, es algo que tú y yo podemos desarrollar. Y una persona sin Dios podría desarrollarlo y podría llegar a niveles de virtuosismo tremendos, impresionantes. Entonces, si queremos ministrar a la congregación, si queremos ministrar en la iglesia, por encima de nuestra habilidad musical, en primer lugar, tendríamos que pensar en los dones espirituales. No solamente es necesario prepararte musicalmente. Vamos a ver qué dice la Biblia con respecto al ministerio o al servicio musical. ¿Por qué es que hoy en día utilizamos la música o vemos la música como un servicio, como un medio para ministrar, para servir? En 1 de Crónicas, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 6,
versículos 31 al 32, nos habla del canto como un servicio, como una ministración. En el versículo 31 de Primero de Crónicas, capítulo 6, dice: estos son los que David puso sobre el servicio de canto en la casa de Jehová. Después que el arca tuvo reposo, los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo de reunión en el canto, hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén. Después estuvieron en su ministerio según su costumbre. Así que ya desde el Antiguo Testamento, en este lugar diseñado por Dios para ser adorado, ya está considerada la música. Y nos habla nuevamente del servicio de canto en la casa de Jehová. En el primer libro de Crónicas, en el capítulo 25, encontramos cómo algunos fueron preparados y separados para el servicio, para cantar en la casa del Señor. El número de los que fueron instruidos, enseñados o motivados a aprender en el canto al Señor, los que eran hábiles, fue de 288. Y esto de entre más de 4,000. Esto lo podemos encontrar en el primer libro de Crónicas, capítulo 23, versículo 5. Ahora quisiera hacer un breve comentario a este respecto. Estas manifestaciones, expresiones sobre la música y sobre el uso de la música en el tabernáculo, en el templo de Dios, las encontramos en el primer libro de Crónicas, en un libro que fue escrito después de que el pueblo de Israel regresó del cautiverio babilónico. Después de estar 70 años en otro país, alejados, entonces ellos tenían que ser animados en la reconstrucción de la casa del Señor, en la reconstrucción de su ciudad, de la ciudad de Dios, de Jerusalén. Entonces tienen que recordar los testimonios de cómo era el servicio en la casa del Señor antes de que ellos fueran al cautiverio. Aquí en Crónicas encontramos, por supuesto, que estos hombres y mujeres que eran hábiles en el canto, en la música, servían por turnos, todos por igual, tanto los maestros como los discípulos. El canto no era una acción espontánea de los coristas, todos eran instruidos. Además, no todos eran elegidos, solo los aptos ministraban. En nuestros días, aparentemente el objetivo es solo ministrar. ¿Pero qué es ministrar? Sí, es solo ministrar, pero ¿qué concepto teníamos sobre ministrar? Porque muchos quieren ministrar y quieren servir, con poca o nada de instrucción musical. Lo importante es ministrar. Pero para ministrar musicalmente, no solo debemos contar con las habilidades musicales. Ya lo leímos en Primera de Pedro, capítulo 4. Pedro no dijo, cada uno según la habilidad o el talento que tenga, sirva a los demás, ¿o sí? Lo que dijo es que cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los demás. Ahora, en el Nuevo Testamento podemos encontrar también algo sobre la ministración a través de la música. En Primera de Pedro, como leímos, nos muestra claramente que la ministración se da cuando ponemos nuestros dones espirituales al servicio de los demás. Pero en Efesios capítulo 5, versículos 19 y Colosenses capítulo 3, versículo 16, voy a repetir nuevamente estas citas, si están tomando notas. Efesios 5, 19 y Colosenses 3, 16, podemos ver algunos principios muy sencillos de la administración a través de la música en la iglesia hoy en día. Porque otra cosa importante, a veces sí queremos tomar algunas porciones del Antiguo Testamento para aplicarlas en la iglesia de hoy en día. Pero recordemos que este fue un grande problema que tuvieron que resolver los apóstoles al principio de la iglesia. Aquellos que querían judaizar y traer tradiciones judías a la iglesia y condicionar a los gentiles a practicar esas tradiciones.
Pero entonces vamos a ver qué es lo que nos dice Efesios y Colosenses a este respecto. La administración a través de la música en el Nuevo Testamento no solo se da cuando ponemos nuestros dones espirituales al servicio de los demás. También se da cuando usamos salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Pero para qué los vamos a usar? Los vamos a usar para la enseñanza y para la exhortación de los creyentes. Por supuesto, para la alabanza del Señor. Pero si seguimos en esta pregunta que habíamos planteado, ¿por qué la iglesia debe ser ministrada? Porque los creyentes, los que formamos parte del cuerpo de Cristo, necesitamos ser enseñados y exhortados. Efesios y Colosenses nos hablan de 3 herramientas para poder hacerlo por medio de la música. La primera de ellos era los salmos. Y los salmos básicamente son los que se encuentran en el libro de los Salmos, del 1 al 150. Aunque por supuesto en otras partes de la Escritura encontraremos otros salmos que eran composiciones poéticas. Pero luego tenemos también himnos, los famosos himnos. Y los himnos, en el contexto de Efesios y de Colosenses, no es otra cosa y no era otra cosa que los salmos de alabanza. De todos esos salmos que ellos utilizaban y que nosotros podemos utilizar y tenemos a nuestra disposición, aquellos que sean de alabanza son los que consideramos himnos. Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, cantó también himnos, pero no como los que conocemos hoy en día. Probablemente cantó el Salmo 113, el 115, el 117, porque esos eran los himnos de su época, los salmos de alabanza. Y por último tenemos los cánticos espirituales, las odas espirituales, que no son otra cosa que canciones que abordan temas espirituales. Pero estos temas espirituales deben servirnos para la enseñanza y la exhortación de los creyentes y para alabanza al Señor. Un aspecto importante lo podemos encontrar en Colosenses 3:16, cuando dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. No podemos pensar en ministrar por medio de la música si no tenemos conocimiento bíblico. ¿Cuántas cosas cantamos hoy en día a veces sin darnos cuenta? Una vez un amigo me dijo: Hugo, yo creo que los cristianos no decimos mentiras, las cantamos. ¿Y saben por qué es eso? Me dio mucha tristeza porque a veces es cierto. A veces cantamos por cantar. La palabra de Cristo no mora en abundancia en nosotros. No la conocemos, no sabemos si lo que estamos cantando. ¿Por qué es importante saberlo? Porque recuerda que los salmos, los himnos y los cánticos espirituales son para la enseñanza y la exhortación. La enseñanza y la exhortación son también dones espirituales, pero son acciones que nos van a permitir crecer y realmente servir, ministrar a la congregación con ella. No debemos usar la música en la iglesia para lucirnos, para hacer gala y despliegue de nuestro virtuosismo. Debe ser con el objeto de contribuir a la enseñanza y a la exhortación de los creyentes. Y para que todos en un mismo corazón, en un mismo sentir, alabemos al Señor. Entonces, ¿cuáles son los mejores dones espirituales que podríamos escoger para el ministerio musical? Bueno, de manera particular, en el ministerio musical de nuestra iglesia, hemos escogido el don de servicio, el don de repartir, el don de presidir, el don de enseñanza, el don de administración, el don de exhortación, el de apóstol y el de pastor maestro. Por supuesto, los dones mejores son aquellos que contribuyan a la obra que Dios está haciendo en el lugar donde se encuentre tu iglesia. Y ahí tendrás que tomar un tiempo para orar y para meditar. Señor, ¿cuál es el don mejor para el ministerio musical de esta congregación? Y usarlo. Pero recuerda, no puedes esperar ministrar
si no pones tus dones espirituales en servicio de los demás. No tus habilidades, tus dones espirituales. Sí tienes que capacitarte, sí tienes que prepararte musicalmente, pero en primer lugar, busca tu don espiritual, si no lo conoces. Y si lo conoces, ponlo en servicio de los demás. Y por supuesto, si quieres ministrar a través de la música, prepárate en la palabra de Dios. Porque para que no nos digan que cantamos mentiras. No las decimos, pero las cantamos. Y ahora, por supuesto, tenemos que, después de haber visto estos aspectos sobre la ministración, tendremos que pensar, ¿qué será más importante para Dios? ¿Que seamos músicos, que sirvamos? ¿O que seamos siervos, que hagamos música? Bueno, vamos a sentar las bases de lo que es un siervo. Un siervo es aquel que influye en los demás y busca siempre el bien para los que le rodean. Un siervo es un ejemplo. Y si no, piensa otra vez en Jesucristo, en nuestro Señor Jesucristo. Él mismo lo dijo. Él no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y por qué nos llamamos cristianos? Porque somos seguidores de Jesús. Si Jesús vino a ser servido, si Jesús no vino a ser servido, sino a servir, entonces como seguidores de Jesús, también debemos ser servidores. Un siervo siempre ve las cualidades de las otras personas, buscando constantemente su bienestar. El verdadero siervo sabe servir y apoyar con placer a los demás, incluso sacrificialmente. Tristemente, no podríamos decir lo mismo de los músicos. Y quiero leer con ustedes y compartir algunas declaraciones que en muchas ocasiones son ciertas dentro del ministerio musical en nuestras iglesias. Y no sé si te puedas identificar con alguna de ellas. Pero espero que también nos hagan reflexionar y que después de leer estas declaraciones también recapacitemos y cambiemos si es que estamos incurriendo en algunas de estas cosas. La primera, un músico considera los ensayos como un compromiso más que está obligado a cumplir. Un siervo considera los ensayos como una oportunidad más para ser usado por Dios. Un músico toma cualquier crítica constructiva con indignación, pero un siervo es agradecido por la retroalimentación, porque desea ser lo mejor que pueda. A veces es muy difícil. Estás en un ensayo y el músico se equivocó. Uno de tus músicos se equivocó. ¿Cómo le dices que se equivocó? Es que si le digo, se puede ofender. A lo mejor ya no regresa. Pero no, si eres realmente un siervo de Dios, no debes sentirte indignado. Debes sentirte agradecido y mejorar. Un músico se siente y se queja sobre esto y aquello que le molesta. Pero un siervo emprende una búsqueda personal para mejorar lo que necesita mejorar. Un músico se siente amenazado por los dones o habilidades de los demás. Pero un siervo alaba a Dios por distribuir dones como Él quiere y aprende de los demás. Un músico se confía y no practica lo suficiente. Pero un siervo viene a los ensayos y a las presentaciones tan preparado como sea posible. Un músico desea renunciar a la primera señal de adversidad o desánimo, pero un siervo pone manos a la obra y persevera. Un músico no siempre es consciente de las necesidades de su ministerio, pero un siervo ora por las necesidades de su ministerio. Un músico es más propenso a envidiar, criticar o competir con otros, pero un siervo busca que los demás crezcan. Un músico se abstiene de resolver problemas relacionales, pero un siervo busca resolver los conflictos relacionales por el bien de la unidad de la iglesia. La fuente principal de realización de un músico
está en sus habilidades y en su ejecución. Pero un siervo sabe que ser usado por Dios es lo más satisfactorio que puede hacer con su vida. Un músico no puede manejar el ser puesto en situaciones donde va a ser tensado, pero un siervo responde al llamado de Dios con humilde dependencia en Él. Como siervos, como ministros, debemos aprovechar las oportunidades y transformar las aparentes dificultades en acciones positivas. Debemos proteger sin asfixiar, guiar sin imponer, saber motivar a los que están a nuestro cargo o sirviendo con nosotros para que también puedan desarrollarse. No debemos ser egoístas. En Filipenses capítulo 2, versículos del 3 al 4, encontramos más principios que nos pueden ayudar en esta lucha entre músicos y siervos. Porque Dios no quiere músicos que sirvan. Él quiere siervos que hagan música. Y dice Filipenses capítulo 2, versículos del 3 al 4. No hagan nada por egoísmo, por rivalidad o por vanagloria, sino con una actitud humilde, consideremos a los demás como más importantes que a nosotros mismos. No buscando cada uno de nosotros nuestros propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Ojalá pudiéramos aplicar todos estos principios y verdades a nuestro ministerio musical. Estoy seguro que la forma en la que se desarrollaría tu ministerio podría cambiar de una manera drástica. No lo olvides, ministrar es servir. Servir es seguir el ejemplo de Jesús. Si tú quieres dirigir, tienes que servir. Si tú quieres servir, tienes que seguir a Jesús. ¿Quieres ministrar en la congregación? Pon en servicio tus dones espirituales. Y si vas a poner tu habilidad musical al servicio de Dios, entonces no descuides llenarte con la palabra de Dios, que la palabra de Dios more en abundancia en ti. Y entonces con salmos, himnos y cánticos espirituales enseña y exhorta a la congregación. Y por supuesto, no podemos dejar de lado alabar y reconocer a nuestro gran Dios. ¿Cuáles son algunas tentaciones o caídas que podríamos tener como ministros, y más ministros musicales? Por supuesto, este no es un tema del todo agradable, pero es necesario que lo hablemos, porque como ministros estamos expuestos a las tentaciones y a las caídas en el ministerio. Una de las tentaciones más grandes para un servidor en el área musical, para un siervo en el área musical, tiene que ver con su ego, porque el ego es alimentado por la vanagloria, el orgullo, la arrogancia, la autosuficiencia, el reconocimiento, la soberbia. Y la verdad es que los músicos es donde más nos pegan, porque el exceso de estimación propia por los méritos propios hace que nos empecemos a creer superiores a los demás. Si tocaste bien, si salió muy bien tu concierto y convocaste un gran número de personas para tu coro, claro, miren, logré hacer un coro de tantas voces, ¿no? Miren, qué impecable pudimos hacer esta interpretación. Se empieza a ver a los demás por encima del hombro. Por encima del hombro. Nadie te merece. Te invitan a ministrar a una congregación, pero tú por delante empiezas a poner una ofrenda de amor, porque tu tiempo vale, porque tú ya no eres del montón, porque tú eres bueno, porque eres famoso, porque tienes un reconocimiento por tu labor musical. Cuando alguien tiene un alto concepto de sí mismo, confía en todo lo que hace, o en que todo lo que hace le va a salir bien, porque tiene la certeza de que lo puede hacer. Y aparte, empieza a pensar que no hay nadie mejor que él. Hermanos, recordemos esto. Siempre vamos a encontrar a alguien mejor que nosotros. Y qué triste es que muchas veces nos comparamos
con los que menos tienen cuando se trata de lo espiritual y con los que más tienen cuando se trata de lo material. Comparémonos con Jesús, comparémonos con Él. Si lo hicimos bien, entonces midámoslo con la regla de Jesús. ¿Lo hiciste para ser servido o para servir? Jesús no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo. Si tú quieres saber si estás ministrando de la manera correcta, tienes que medirte en humildad. Porque recuerda, esta es la tentación más sutil, esa que proviene de tu interior y que de verdad, sin darte cuenta, ya caíste en ella. ¿Por qué? Porque no siempre te conformas con lo que tú crees de ti mismo. Siempre necesitas más y más, necesitas que te vean, necesitas que te den el reconocimiento. Ahora con ustedes el hermano fulano y pasas y sentir el aplauso o el reconocimiento. Mucha gente está involucrada en el ministerio musical simplemente por esa razón. No le interesa el compromiso, la seriedad, el amor, la entrega. Lo único que le interesa es que lo vean al frente. Y va a buscar cualquier oportunidad para poder estar ahí. El músico está expuesto a la popularidad, la fama. Y seguramente en tu congregación, si eres músico, toda la congregación te conoce porque te ven que estás al frente. Pero si no tienes los pies en la tierra, es cuando empiezan los problemas. No sigas la moda, no dejes de lado la doctrina, no pongas y escogas los cantos populares porque son los que, claro, es que él canta las que están de moda. Olvídate de eso, porque entonces vas a dar lugar a algo que no es lo que Dios quiere para su iglesia, para su congregación. Si tú te dejas caer por el ego, por estas cosas que hemos mencionado, es cuando comienzan los celos, la ambición personal, tocar aquí, tocar allá, tocar todo el tiempo. ¿Por qué lo invitan a él? ¿Por qué no me invitan a mí? Yo toco mejor que él. Nosotros lo podemos hacer mejor. Te puedes empezar a sentir indispensable. Tal vez no quieras que los demás sean como tú o que pudieran llegar a ocupar tu lugar. Eso es egoísmo. Dios quiere que tú ayudes a los demás a crecer. El músico que se deja llevar por su ego se ocupará en demasía de lo musical y descuidará lo espiritual. Y este es resultado justamente de un alejamiento de la verdad de la palabra de Dios. No es otra cosa más que su independencia de Dios. Y el antídoto de Dios para esta tentación, hermanos, es la humildad. La sencillez que viene como resultado de una dependencia y obediencia total a Dios. Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. No debemos amoldarnos al mundo, hermanos. La renovación de nuestro entendimiento es fundamental, pero esa renovación no va a venir con las últimas partituras que compraste en la librería o con el nuevo disco que te compraste. La renovación de tu entendimiento va a venir por la palabra de Cristo, que debe abundar en ti y en mí. Debemos hacer todo para el Señor, hermanos. Y voy a terminar con el pasaje de Juan 12:26. Si alguno me sirve, sígame. No olviden, hermanos, que Dios está más interesado en lo que somos que en lo que hacemos. En nuestra relación con Él, que en nuestro nombramiento o cargo dentro de la iglesia. Todos los que hemos respondido a la invitación de tener una relación con Dios, no nos queda de otra, hermanos. Somos servidores. Y el seguidor, el verdadero seguidor de Jesús, que no sirve, no sirve. Gracias, hermanos, les doy por escucharme en esta tarde. Que Dios los bendiga mucho. Y les dejo con el hermano Paco Basaldúa para cualquier duda o comentario que ustedes tengan. Espero verlos próximamente. Hasta luego.